Ya 2 semanas después de lo que ha sido el sorteo de Copa Sudamericana, parate de por medio por eliminatorias y un empate recontra olvidable contra Banfield, nos metemos de lleno en este inicio de la historia de Huracán en el grupo C de la Copa Sudamericana. Miércoles y la visita a Corinthians, reciente campeón del torneo paulista y dando comienzo este fin de semana al torneo Brasileirao, así que una realidad bastante distinta a la de los equipos argentinos en el conjunto que dirige Ramón Díaz. Tengo mucho contenido pensado para los próximos días, desde acá, desde Buenos Aires, también en lo que va a ser el viaje cobertura allá en San Pablo, así que desde ya les pido que activen la campanita, que se suscriban al canal si no lo hicieron, que metan me gusta, que comenten a cada uno de los contenidos, es fundamental para que sigamos dándole difusión y lleguemos cada vez a más quemeras y quemeros. Estamos cerquita de los 10.000 suscriptores en esta comunidad que sigue creciendo. Pero en definitiva, mucho de lo que tengo pensado para los próximos videos tiene que ver directamente con la previa del partido con Corinthians y me quedaba algo ahí en el tintero que no quería dejar de traerlo acá y compartirlo con ustedes, porque el día del sorteo hicimos un vivo, Caseros y Luna, junto a Juancho Penalba, también estaba nuestro amigo Leo Pirilo, el capitán, que se quedó a comer con nosotros después de que termináramos la transmisión y se imaginarán que más allá de haber hablado 1 hora y media, no sé cuánto estuvimos en vivo acá en el stream, nos quedaron cosas para seguir evaluando de ese grupo de Copa Libertadores que le tocó a Huracán en Copa Sudamericana, como bien había definido Juancho. Y en definitiva, uno también se ponía a recapitular sobre, por ejemplo, los dichos de Trapito Vega. Cómo le ha ido Huracán contra otros rivales que uno en la previa entendía eran un poco más accesibles como para poder superar esa primera instancia, ya sea en Copa Libertadores como en Copa Sudamericana. Y independientemente de un torneo u otro, distintos planteles y momentos también para Huracán, donde en líneas generales, donde le iba bien en el torneo internacional, flaqueaba en el campeonato y si andaba bien en el campeonato, le iba mal en la Copa Internacional o no podía tener una continuidad para lo que le había permitido clasificar. Digo, hay sobrados ejemplos. Hay que pensar rápidamente en lo que fue, por ejemplo, la clasificación a la Copa Sudamericana 2017 con Domínguez como técnico en 2016. Hay que pensar en el pase a la Libertadores por tabla anual de la mano de Alfaro para la Copa Libertadores 2019 y más recientemente un recuerdo que si bien afortunadamente empieza a quedar atrás, todavía está bastante latente porque es cercano y es el de la Copa Libertadores, Copa Sudamericana del año 2023. Huracán no disfrutó ninguna de las dos. Cambiaron los formatos de competencia en los últimos 10 años también, si lo comparamos con lo que fue la gran Copa Sudamericana que hizo Huracán en el 2015, alcanzando la final, donde no había fase de grupos, quiero marcar por eso la diferencia reglamentaria. Pero en este video justamente lo que quiero es rescatar y recordar lo que fue ese primer semestre del 2016 para Huracán, de la mano de Eduardo Domínguez como entrenador, después de haber alcanzado una final de Copa Sudamericana, tras un muy sufrido primer año de Huracán en primera división, porque tuvo que esperar hasta la última fecha y un empate que había generado muchas suspicacias contra Belgrano en el Ducó, en una definición que involucraba a muchos equipos en la pelea por la permanencia, en ese torneo de 30 equipos. Pero en definitiva, lo que Huracán alcanzó ese primer semestre del 2016, después del accidente en Venezuela, del traumático accidente de Venezuela, no solamente por las bajas físicas de los jugadores de ese plantel, sino por las secuelas psicológicas, claro está, para el equipo, para el cuerpo técnico, para una institución que quedó conmocionada, que todavía de hecho la acompaña como una amenaza latente por la situación judicial de Toranzo y de Mendoza, en un incidente que ya en febrero del 2026 cumplirá 10 años, pero en definitiva le doy aún más mérito a aquella campaña futbolística que ahora recordaba también, después de que este equipo, el actual de Kudelka, consiguiera ganar 6 partidos de manera consecutiva, 5 por el torneo y uno por Copa Argentina, en un hecho o un hito que Huracán no alcanzaba justamente desde aquella campaña de 2016. En la reanudación, después de reprogramar algunos partidos del torneo, no de Copa Libertadores porque Conmebol no se lo permitió, y estaba también aquella frase de Domínguez en el día de la vuelta a las competencias, 14 días después del accidente,
sufriendo Huracán un 0-2 durísimo contra Atlético Nacional de Medellín en el Palacio, decía hubo cero contemplación y la realidad es que fue tal cual. Después a Huracán se le superpusieron un montón de partidos, jugaba cada 3 días y lo que quiero es también hacer hincapié en cómo transcurrió ese semestre en el cual fue protagonista del torneo Transición 2016, no le alcanzó para llegar a instancia de definición, pero en definitiva sí para una buena sumatoria de puntos y clasificación a Copa Sudamericana del año siguiente, y también para clasificar a octavos de final de Copa Libertadores. Tremendo, un logro aún más grande cuando uno repasa cómo le fue a Huracán en fase de grupos, tanto de Libertadores como de Sudamericana, y sobre todo por los rivales que tenía en esa edición y en las otras que no pudo clasificar. Copa Libertadores 2015. Huracán con Cruzeiro, con Minero de Guayana y con Universitario de Sucre. Increíblemente, contra el que mejor le fue, sacando 4 de 6 puntos, fue contra el conjunto brasileño, contra Cruzeiro. Copa Libertadores 2019, nuevamente contra Cruzeiro, Emelec y Deportivo Lara. La verdad, un grupo en el cual Huracán tranquilamente podía competir de buena manera, teniendo en cuenta cómo había logrado meterse a esa Libertadores y además los antecedentes que ya tenía, un roce internacional que no contaba en las primeras participaciones de esta última década. Y fue pésimo, ni siquiera pudo meterse o bajar, como se dice comúnmente, a Copa Sudamericana. 2023, pasa el primer repechaje de Libertadores contra Boston River, pierde contra Sporting Cristal, una definición insólita en Perú, y cae en el grupo de Copa Sudamericana junto a Guaraní, Danubio y otra vez Emelec. La verdad, un grupo recontra accesible, en el cual podía recomponerse, resarcirse incluso de ese mal trago de la Libertadores, ni compitió. Y también hay una cuestión estadística que menciono y tengo a mano, como para también señalar la necesidad que tiene de volver a competir de buena manera en el plano internacional, y es el hecho de que el último gol de un futbolista de Huracán fuera del país lo marcó Ramón Ávila justamente en la Copa Libertadores 2016, en la vuelta de los octavos de final, cuando Huracán pierde 4-2 con aquella maravillosa tijera contra Armani. De aquel entonces a la actualidad, un solo gol marcó Huracán y fue en contra en esa Copa Libertadores 2019. En Venezuela contra Deportivo Lara lo convirtió un defensor de conjunto Deportivo Lara justamente, pero es para tener bastante presente realmente la necesidad que tiene Huracán de volver a demostrar que está en condiciones también de hacerlo de buena manera fuera del país, y es creo que también un compromiso, una responsabilidad, un desafío que tiene en este caso el equipo de Kudelka. Pero quiero centralizarme en aquel primer semestre del 2016. Tenía una vieja sección que llamaba Huracán en el Recuerdo, en la cual recapitulaba absolutamente todos los partidos, todos los goles. No tengo el tiempo, lamentablemente, en este momento como para poder hacerlo, pero sí me parecía que estaba bueno por ahí traerlo a colación con algunos recuerdos y eligiendo 5 momentos. Elegí 5 momentos que para mí sintetizan muy bien lo que fue aquel accidente. Primero, cómo se vio obligado a volver a las canchas por parte de Conmebol, repito, de fútbol argentino sí se le había permitido reprogramar algunos partidos. Huracán estaba diezmado, todavía no lograba recomponerse de aquella situación entre bajas futbolísticas, cuatro, las más graves, Toranzo Mendoza, pero Villarruel estuvo un mes fuera de las canchas. El capitán de aquel equipo, Martín Nervo, estuvo un mes y fuera, un mes y medio fuera de las canchas. Recuerdo también situaciones en el cuerpo técnico de Domínguez, el profe Santela, del cuerpo médico con Pedro Di España, y seguramente me olvide de algún auxiliar, e insisto también en algunas cuestiones hasta psicológicas que tuvieron que atravesar quienes estuvieron en aquel micro y afortunadamente lograron sobrevivir. Huracán volvió a jugar contra Atlético Nacional, que después sería campeón. Se comió un baile de novela, perdió solamente 2-0, porque la verdad no sé si el equipo colombiano se apiadó en algún punto, pero la superioridad había sido abrumadora y alarmaba, obviamente, cuando uno pensaba en el andar futbolístico, después de que se hubiera salvado en la última fecha en la pelea por el campeonato del 2015. Se le otorgaron 2 cupos para incorporar, llegó solamente Leandro Díaz, que volvía a Huracán, pero estaba casi retirado, y de hecho
el semestre demostró. Leandro Díaz volvió a jugar ya con Huracán eliminado de Copa Libertadores en las últimas fechas del torneo de transición y al poquito tiempo, porque quedaban pocos partidos, lo hizo también Toranzo en aquella emocionante también reaparición contra Unión en el Ducó. Eh, pero ese es el primer momento que quiero marcar. La preocupación que generaba ese primer partido post-accidente en Venezuela, donde Huracán perdía 2-1 contra Caracas y así todo clasificaba por haberse impuesto 1-0 en la ida con gol de Mariano González. Segundo compromiso post-accidente contra San Lorenzo en el Ducó, Huracán con estas bajas que venía mencionando, sin Nervo, sin Toranzo, sin Mendoza, sin Villarruel, digo, jugadores de recorrido en un plantel corto, realmente corto. Y además en un momento en que solamente se podían hacer 3 cambios y al banco iban 7 jugadores, no iban 12, como empieza a darse con la pandemia. El equipo titular en líneas generales era con Marcos Díaz, San Román, Nervo, reemplazado hasta su vuelta por Mario Rizzo o hasta con Lucas Sosa en alguna oportunidad que Rizzo, por ejemplo, fue expulsado justamente contra San Lorenzo, Mancinelli, Balbi, en la mitad de la cancha, Bogado junto a Frixler, Espinosa, Montenegro, el Cacu Romero Gamarra, que alternaba bastante con Mariano González, era como esa moneda de cambio que tenía Domínguez, y Guanchope Ávila. En general, y esto es lo que quiero marcar también como hasta un disparador sobre lo que puede venirse en esta Copa Sudamericana 2025, Domínguez no rotaba demasiado, hacía alguna modificación estratégica para darle descanso a algunos jugadores, por eso en un momento se veía casi una continuidad total en el equipo que increíblemente, después de empatar sobre la hora, con un jugador menos contra San Lorenzo, gana 5 partidos de manera consecutiva por el campeonato, empieza a escalar posiciones, y no solo eso, sino que también en la fase de grupos de Copa Libertadores le iba muy bien porque termina ganando 8 encuentros sobre 11 con 2 derrotas, una contra Sporting Cristal en Perú, que casi lo empata porque lo iba perdiendo 3-0 y descontó con un doblete de Ávila que entra desde el banco y pierde en Tucumán en la visita de Atlético. ¿A quiénes le gana de manera consecutiva? A Estudiantes, a Defensa y Justicia, Tigre, Temperley, dando vuelta a un partidazo en el Ducó, empieza perdiendo 2-0 y le termina ganando 4-2 al Gasolero y Aldo Civi para completar las 5 victorias de manera consecutiva, con el agregado también de un triunfo memorable en el mítico Estadio Centenario. Ahí sí, con un pequeño mix, con alguna rotación, con descanso para algunos jugadores que recuerdo nos asombraba Domínguez allí en Uruguay, porque mandaba al banco de suplentes a Wanchope, al Rolfi, pero así todo le podía ganar 1-0 al conjunto uruguayo. Hablando de Peñarol, el partido de la segunda ronda de esa fase de grupos en el Ducó tiene un momento muy Copa Libertadores. Yo, la verdad, hablando con Juancho y con Leo en ese entonces, en esa noche que nos habíamos juntado y nos enterábamos de este sorteo, creo que el momento más Copa Libertadores que se vivió en todas estas participaciones de los últimos tiempos de Huracán, con aquella situación en la cual Huracán pasa sobre la hora de celebrar el gol de Rolfi Montenegro, anulado por un offside finísimo, a casi perderlo de contragolpe, en una situación que fue completamente increíble. Me acuerdo cómo queda descompuesto por completo Huracán entre la confusión del festejo, el reclamo y quienes estaban metidos en partido y siguieron la continuidad del juego. Afortunadamente uno fue Marcos Díaz para salvar las papas. De hecho, después de ese córner, casi está el gol de cabeza del arquero de Peñarol, de Guruciaga, anulado por el árbitro, el ecuatoriano Omar Ponce, que claramente una vez terminado ese tiempo de descuento y con todas las polémicas que hubo en apenas un par de minutos, se lo quisieron comer vivo los jugadores de Huracán y los de Peñarol. Y ese termina siendo un 0-0 que deja un sinsabor porque, bueno, obviamente Huracán se enfrentaba al favorito de ese grupo, al Peñarol de Forlán, por ejemplo, y no podía imponerse y no terminaba de sacar ventaja, mientras además Huracán estaba a tiro de los dos lugares que otorgaban clasificación para la fase final del campeonato, que después definirían Lanús y San Lorenzo en cancha de River con goleada de parte de los granantes. El cuarto momento para mí es totalmente desafortunado para Huracán y creo que un punto de inflexión negativo que tiene el equipo para lo muy bueno que venía haciendo en ese entonces, porque le toca
la última fecha de la fase de grupos en Colombia contra Atlético Nacional, sabiendo que si sumaba tenía grandes posibilidades de clasificar, pero que el siguiente partido del plano local era el clásico contra San Lorenzo, nuevamente en el nuevo gasómetro, y que además, inmediatamente después de eso, si tenía la fortuna de clasificar, jugaba los octavos de final de Copa Libertadores. Huracán empata sin goles en Colombia, con bajas ya en ese entonces, sin Montenegro, que estaba con una lesión muscular, y Espinosa, que estaba con una dolencia, dos pérdidas más que sensibles. Eh, de todas formas, con un buen planteo, lo resuelve, clasifica a octavos de final, tenía que afrontar el clásico contra San Lorenzo, nuevamente, sin Montenegro, descartado, con Frizzler que había alcanzado el límite de amonestaciones, cinco amarillas para él, fuera del duelo con San Lorenzo, y Espinosa en el banco suplente viendo qué se podía hacer, si podía aportar desde el banco como para también tener una carta fuerte. Huracán pierde ese clásico, tremenda polémica con Bariño, no se le convalida el gol de movida de Mariano González, no se le otorga un penal sobre la hora, cuestiones ya conocidas de muchos clásicos en el nuevo gasómetro. Al recibir Atlético Nacional, ahora por los octavos de final, en la ida, empate nuevamente sin goles, tenía que ir a buscar el pase a los cuartos de final en Colombia, nuevamente en Medellín, resguarda algunos jugadores, Domínguez, ahora para enfrentar a Racing por el campeonato en el Ducó, termina perdiendo 1-0 ese partido en el cual no tuvo a Ávila, no tuvo a Montenegro, no tuvo a Mancinelli, tampoco a San Román. Y en el partido en Colombia sabemos también lo que pasó con el arbitraje de Argote, que supuestamente era venezolano, pero había nacido en Colombia, penales, expulsiones, alta tensión, y Huracán quedando en la puerta de un pase a los cuartos de final, porque además incluso en inferioridad numérica consiguió descontar y meterse en partido y la peleó, hizo la verdad un partido bárbaro en ese punto. Pero la realidad marca que ese equipo, que en primera instancia, post accidente, asombraba porque había ganado 8 de 11, después lamentablemente había pasado a estar 9 partidos sin ganar, hasta que llega para mí el quinto momento, y es la última fecha del campeonato, Huracán sin posibilidades de clasificar a esa instancia definitoria, contra Lanús en el sur. Huracán gana 3-1, mete dos goles Guanchope, un golazo Bogado, y es además el fin de una era, en definitiva, porque termina siendo el último partido de Guanchope, el último de Espinosa, para un equipo que terminaba golpeado, más allá del muy buen recorrido que había tenido. La verdad es que no merecía cerrar de esa manera por lo extraordinario y la exigencia que había tenido en todo sentido para hacerlo bien en ese torneo, terminar quinto. eh, y bueno, octavo de final de Copa Libertadores. Y a los pocos partidos del siguiente torneo se va Eduardo Domínguez como para completar ese verdadero fin de una era en la cual Huracán había alcanzado ganar la Copa Argentina, la Supercopa, una final de Copa Sudamericana, clasificarse octavo de final de Copa Libertadores y verse robado de la posibilidad de seguir avanzando y soñando. Pero en definitiva lo que más quería traer acá a debate y al recuerdo era justamente cómo había podido sostenerse competitivo en los dos frentes sin temores, pudiendo disfrutar justamente del protagonismo acá en el plano local y también en el índole internacional, yendo más allá con sus sueños, con sus ilusiones, que creo que es algo que también puede tomar este equipo, que tiene gran desafío, obviamente, ya consolidado en puesto de clasificación a playoff, lo decía también el Colo Gil, Kudelka el otro día después del empate contra Banfield, que se apunta ahora a estar entre los primeros cuatro, que es algo que está a la vista, que podemos interpretar todos, y que tendrá lógicamente ahora que asumir lo que se ganó el año pasado, que es este lugar en Copa Sudamericana. Afrontar también lo que viene generando a partir de grandes victorias y un equipo que se muestra fortalecido, que en sus mejores encuentros tiene buen flujo de juego y que cuando no le surgen ideas y elaboración es sólido defensivamente y bueno, no es poco.
contar con esas herramientas para salir a pasear por el continente, para salir a probarse y medirse también de manera internacional, como bien decía Wanchope, por ejemplo, que en estos certámenes están los mejores de cada uno de los países. Y Huracán es en este momento uno de los mejores de Argentina. Dejen, como siempre les pido, su me gusta, su comentario, su reflexión, su recuerdo de lo que fue aquella campaña, si la tenían presente y qué les generó también el reencontrarla. Y para cerrar, también les quiero agradecer enormemente a quienes estuvieron dándome una mano para costear lo que va a ser el viaje a Brasil, para que pueda seguir invirtiendo y equipándome en lo que va a ser un salto de calidad, repito y adelanto, muy bueno en la puesta en escena. Estamos laburando en eso junto al amigo Tavo Rondolini, también me está dando una mano Facu Font. Gracias y un abrazo gigante, de verdad, para Matías Tequiel, a Eduardo Raíces, a Gastón Besetti, a Fabián Julio Federico, Marc Butic, a Juan Manuel Caneda y a Tomás Alejandro Castro. Así que, de verdad, muchísimas gracias para todos ellos. Dejen su me gusta, no se olviden de comentar, los leo. De los tíos, sabores de familia, experiencias gourmet. Alimenta tu pasión quemera a metros del Palacio Tomás Adolfo Ducó en De los Tíos. Mafalda 931, Barrio Estación Buenos Aires. Escanea ya mismo el QR y agendalos en WhatsApp. También los puedes encontrar en Pedido Ya. Picadas, sándwiches, pizza, bebidas, café de especialidad, productos venezolanos y vinos en De los Tíos. ¿Estás buscando tu nueva casa? No lo dudes y contactate con Pablo Sacor, tu agente inmobiliario de confianza y quemero. Pablo te va a asesorar y acompañar en todo el proceso de compra, venta o alquiler de tu propiedad. Para más información, comunícate al 15 59 12 65 24 o a través de Instagram @Pablo Sacor. Aurelio Morales y Asociados. Desde hace más de 10 años buscamos soluciones prácticas y eficientes para nuestros clientes en cuestiones civiles y laborales. Sucesiones, divorcios, accidentes, despidos y más. Agenda 15 51 61 54 29. Reins Consultora, protección y confianza, costos competitivos y variante de coberturas en vehículos, hogar, comercios y mucho más. Contactate al 15 23 25 66 41 y en Instagram @Reins Consultora. Pirilio Amoblamientos, todo en madera para tu hogar desde hace 50 años. Búscalos en Instagram como amoblamientos-pirilio.